Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43, 47, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta 16ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 19 de junio del año 2024, a las 11 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa, la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, el magistrado tercero y presidente de la sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, la magistrada coacta, doctora Graciela Alejandra Torres Garma, y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Oro Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, como inciso A tenemos la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de TOCA listados en esta sección, que son en total 21 TOCAs para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de la lista previamente aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 762-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de septiembre de 2023, desvío del expediente 573-2016, relativo al juicio ordinario civil y juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Buenos días, gracias, secretaria. En este asunto, la parte actora promovió el juicio de rescisión de contrato en contra de una persona moral, solicitando, entre otras cosas, que ante el supuesto incumplimiento de su contraparte, se decrete la nulidad del contrato de traslación de dominio en dación de pago que celebraron. En consecuencia, solicito como providencia precautoria que se ordene el secuestro respectivo de los bienes inmuebles a que se refiere el indicado contrato. Posteriormente, la parte demandada solicitó la modificación o sustitución del secuestro por la fianza por la suma de 1,177,488 pesos sin centavos moneda nacional. En la resolución impugnada se concedió la solicitud de la parte demandada y se sustituyó el secuestro por fianza, que asciende a la suma de 1,177,488 pesos sin centavos moneda nacional. En sus agravios, la parte promovente, aquí apelante, argumenta que se violó su derecho de audiencia y el debido proceso legal, ya que no se le dio vista de la solicitud que hizo su contraria, respecto a que se modifique el secuestro que obra sobre los predios materia de la litis. En el proyecto se estima que el agravio es fundado y suficiente para revocar el auto impugnado, ya que de conformidad con el artículo 159 del Código Adjetivo de la materia, se debió citar a las partes a fin de que argumenten lo que a su derecho convenga y adicionalmente ofrezcan las pruebas que consideren idóneas, por lo que se propone revocar el auto impugnado a fin de que se cite a la audiencia ordenada por el artículo 159 del Código Adjetivo de la materia. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 762-2023. Continuamos con el TOCA 99-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo a recursos de apelación en contra de la sentencia de fecha 5 de enero de 2024 del suyo del expediente 372-2018. Juicio ordinario familiar del juzgado séptimo de ordinario familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted la voz. Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos. En este asunto, que es un juicio ordinario oral familiar de paternidad y filiación, se declaró que el demandado es el padre del menor de edad involucrado, la parte actora, y se ordenó que se realizaran las gestiones necesarias para su reconocimiento ante el registro civil. Asimismo, se condenó al demandado a una pensión alimenticia en porcentaje
y también al pago de pensiones alimenticias retroactivas, para un pago retroactivo desde que había nacido el menor, las pensiones alimenticias correspondientes. El recurrente es el padre del menor de edad, quien en lo esencial se queja de que no se le haya considerado que tiene otros acreedores alimentistas. A mi juicio, los agravios del señor son infundados, por cuanto de la revisión del expediente se puede advertir que él se esperó hasta el último momento para traer las actas de nacimiento de 2 de sus hijos, que ya son mayores de edad, y de un hijo que todavía es menor de edad, y el acta de matrimonio que tiene con su actual esposa. Entonces, estas 4 personas serían los acreedores alimentistas a los que él se refiere. En ese sentido, pues, al no haber contestado la demanda, de acuerdo con el Código de Procedimientos Familiares, cuando esto sucede y se declara la rebeldía, se tienen por contestada en sentido afirmativo, es decir, se reconoce lo que dijo la parte actora. Entonces, en este sentido son infundados e inoperantes sus agravios por cuanto pues, no hizo valer su derecho a tiempo, lo cual hizo que pues, no se pudiera comprobar. En cuanto a los hijos mayores de edad y la esposa, que no se presume su derecho a alimentos, y él, al no haber comparecido a acreditar que todavía pues, está vigente su obligación de alimentos con ellos, pues ahí sí no cabía analizarlo. De ahí que sean infundados sus agravios. Ahora bien, no podemos pasar desapercibido el interés superior de los 2 menores de edad involucrados. La directamente involucrada, que es la menor por la que se solicita el reconocimiento, y el diverso hijo del señor. ¿Por qué? Pues porque si no consideramos en la existencia de 2 acreedores, hasta la propia involucrada le resulta poco proporcional y le pudiera ser poco efectivo el derecho de alimentos que se le está reconociendo. Entonces, en ese sentido, al considerar el interés superior y al suplir la queja, considero que debemos de modificar la sentencia para reducir el monto del porcentaje en un 5%, en un monto del porcentaje fijado. Además, como se le fijaron alimentos retroactivos, que contra lo que dice el señor, estuvieron bien fijados por la juez, pues en este sentido, ya el pago de estos alimentos más el pago de la pensión alimenticia, pues yo creo que sí había que hacer algunos ajustes respecto del monto que se cobra por alimentos. Entonces, repito, mi propuesta es modificar la sentencia a efecto de ajustar algunas cuestiones del monto de la pensión alimenticia y su Se garantía. procede a Ay, perdón. No, y Se su procede a garantía. Perdón. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda. No le escuchamos, abogada, perdón. A favor. Gracias. Magistrada tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto de TOCA 99-2024 se modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 197-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de febrero de 2024, dictado en el expediente 436-2023, diligencias de ejecución voluntaria del Juzgado Quinto de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. En el auto impugnado es en el cual se declaró el sobreseimiento de las diligencias de jurisdicción voluntaria intentadas y se ordenó la devolución de los documentos exhibidos por el promovente en virtud de que ya había sido nombrada albacea de la asociación respecto de las que se solicitó el nombramiento de un interventor. Después de hacer el estudio, considero que son fundados los agravios expresados por el recurrente, pues atendiendo a lo dispuesto por los artículos 562 y 878 del Código de Familia para el Estado, el nombramiento de un interventor procede en el caso que, de no existir albacea nombrado de la sucesión, sea necesario designar a una persona que la represente legalmente para procurar la guarda y conservación de los bienes y derechos que la integran. Además, atendiendo a los precedentes emitidos por esta sala, el nombramiento del interventor puede realizarse tanto de oficio como a petición de parte dentro del juicio sucesorio correspondiente,
Perdón. O también por la vía de jurisdicción voluntaria, por lo que de existir alguna persona que tenga acción en contra de la sucesión y de no existir albacea nombrado, estará legitimada para solicitar en cualquiera de las vías antes expuestas el nombramiento de un interventor que la represente. Por lo que, si atendiendo al caso concreto, el apelante compareció en la vía de jurisdicción voluntaria a solicitar el nombramiento de un interventor judicial que represente a las sucesiones contra las que pretendía ejercitar una acción civil, y que además no existía albacea que la represente en virtud del fallecimiento de la persona quien había sido designada para desempeñar dicho cargo, ya que atendiendo a lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 887 del Código de Familia, para el Estado, la muerte es una de las causas de determinación de los cargos, tanto de albacea como interventor. Resulta claro que se actualiza el supuesto previsto por el Código Adjetivo Estatal en la materia para la procedencia de la solicitud de nombramiento de un interventor en la vía intentada, resultando contrario al derecho el sobreseimiento decretado en el auto combatido. Por lo anterior, lo que yo creo conveniente es revocar el auto apelado para dictar uno nuevo en el que se cite tanto al promovente como al fiscal de la adscripción para que asistan a la celebración de la audiencia preliminar, en el entendido de que la fecha y hora para su celebración deberá fijarse por el juez de primera instancia en el mismo auto en el que se recepcione la presente resolución de segunda instancia y atendiendo a la agenda del órgano jurisdiccional a su cargo. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. Igual, estoy a favor. Gracias. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 197/2024 se aprueba revoca por unanimidad. Seguimos con el TOCA 125/2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo a recurso de apelación en contra del auto de fecha 21 de noviembre de 2023, deducido del expediente 4118/2009, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos. En el proyecto que someto a consideración, se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por uno de los promoventes en contra del auto de fecha 21 de noviembre del 2023, en el cual el juez de primera instancia ordenó trabar formal embargo sobre la cantidad líquida que resulte de aplicar el 17.5% sobre el monto total que perciba mensualmente el apelante como pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social y como pensión alimenticia a favor de sus hijas. De igual manera, no accedió a girar oficio al Instituto Nacional de Migración, así como tampoco al representante legal de la institución educativa donde cursa sus estudios su hija con sede en Canadá. En el estudio se encontraron infundados los agravios y acertada la determinación de la juez de origen. El apelante, al momento de firmar el convenio con la madre de su hija, acordó que el porcentaje en concepto de pensión alimenticia sería descontado vía nómina de su salario y las prestaciones que perciba como empleado de la empresa de la cual labora en ese momento, siendo que en el acuerdo de fecha 26 de noviembre del 2009, el juez ordenó el embargo de dicha empresa y en cualquier otro en cualquier otro centro de trabajo donde labore con posterioridad. Sin embargo, quedó en evidencia que en la actualidad pues ha incrementado sus ingresos al percibir además una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que es correcto que el juzgador aplicara el embargo sobre ese nuevo ingreso como pensión alimenticia a favor de su hija. También en autos se advierte que su hija ha comparecido ante el juez a ratificar los escritos que exhibiera, demostrándose con esto que ella misma los suscribió y los firmó. Y por último, es atinada también la negativa que girar oficio a la escuela donde estudia su acreedora alimentaria no es la vía legal para ello y que la intención es aprobar pruebas para demostrar si continúa o no estudiando. Y tiene el apelante expedita la vía para promover el juicio que corresponda a esto. Por lo anterior, propongo confirmar el auto apelado. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero,
A favor. Magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual estoy a favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 125-2024. Sigue el TOCA 93-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 18 de octubre de 2022, dictada en el expediente 425-2022, diligencia de ejecución voluntaria de juzgado tercero mixto de civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretaria. En la sentencia recurrida a la resolución de la secretaria, se fijó en favor de 2 menores de edad una pensión alimenticia a cargo de su padre. Respecto a este punto, el apelante argumenta que la cantidad es excesiva, pues no es el único progenitor con la carga y responsabilidad de prestar alimentos, que no hay estudio socioeconómico que justifique el porcentaje fijado, que no se tomó en cuenta su capacidad para acceder a un empleo o nivel de estudios, al igual que sus necesidades, y que percibe menos del salario mínimo. Finalmente, que no se respetó el principio de proporcionalidad. Por otro lado, argumenta que el juez estableció una doble garantía al decretar el embargo de su sueldo y el depósito de dinero. El proyecto propone declarar infundados los agravios y, en consecuencia, confirmar la sentencia, por cuanto la determinación para fijar los alimentos fue adecuada y resulta proporcional entre las necesidades de los acreedores y la capacidad del deudor, considerando la naturaleza de las diligencias de jurisdicción voluntaria y la urgencia de declarar alimentos. Asimismo, se recuerda que en el caso de la madre de los menores de edad, ella cumple con su deber de aportar alimentos al tenerlos incorporados a su domicilio. Finalmente, se dejan a salvo los derechos del apelante para que, si así lo considera, pueda ejercerlos por la vía contenciosa. Por otro lado, en el proyecto se determina que es falso que el juez haya establecido una doble garantía, pues sin embargo, este sueldo no tiene esta naturaleza. Por tanto, repito, se propone confirmar la resolución apelada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. Escuchamos, abogada. A favor. Gracias. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 93 de 2024. Continuamos con el TOCA 818 de 2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 20 de octubre de 2023, dictada en el expediente 176-2022, juicio de interdicto de recuperar la posesión del juzgado cuarto civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretaria. En la resolución impugnada se declaró procedente el juicio de interdicto de recuperar la posesión, por lo que se ordenó a la demandada entregar a la parte actora la posesión del predio litigioso. Dentro de sus agravios, que fueron diversos, destacan los siguientes: que la juez violó la igualdad entre las partes al tomar en cuenta la edad de la promovente, que no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 347 del Código Adjetivo de la materia, que la tacha de sus testigos fue erróneamente calificada, aunado a que no pudo presentar a otros declarantes por cuanto fueron intimidados por su contraparte, y la indebida valoración del cotejo de ley de la carpeta de investigación que la demandada apelante ofreció como superveniente. Dentro del estudio que se pone a su consideración, resulta ajustado a derecho que la juez resolviera con perspectiva de derechos humanos aplicable a las personas adultas mayores. En relación al agravio octavo, se considera que es esencialmente fundado pero insuficiente por una parte e inoperante por otra, ya que la tacha de los testigos de la demandada apelante conculca en su derecho de valoración probatoria, por lo que se deja sin efecto el indicado incidente y se analiza su prueba testimonial.
la cual no resulta favorable a sus pretensiones. Por otro lado, la juez valoró el cotejo de ley de la carpeta de investigación presentado por la demandada apelante como fotostática, cuando se trata de un documento público. No obstante, tal calificación no varía el sentido del fallo recurrido, por cuanto dicha prueba no tiene el alcance de desvirtuar el dicho de los testigos propuestos por la actora, por lo que se considera que la parte actora sí demostró los elementos constitutivos del interdicto con las pruebas que desahogó en el juicio, mismas que fueron debidamente estimadas. Entonces, el sentido es confirmar. Y procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 818-2023. A continuación, el TOCA 155-2024 de la ponencia de magistrada segunda relativo a recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 2 de febrero de 2024 dictada en el expediente 332-2022, juicio ordinario familiar del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted luz de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, el juez, bajo la regla de competencia prevista en el artículo 35, fracción segunda del Código de Procedimientos Familiares del Estado, que dispone que cuando se trate de asuntos relativos a la patria potestad o a la designación de tutor de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad, será juez competente el del lugar de su residencia, declaró procedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada, por cuanto sostuvo que demostró que su hijo menor de edad se encuentra radicando en otra entidad federativa. En consecuencia, se ordenó remitir los autos del expediente de origen a la autoridad inherente al domicilio del menor de edad para que se continuara conociendo el juicio. Quien apela es la parte actora y expresa que él sí tomó la decisión de radicar en esta ciudad de Mérida, Yucatán, pero que dicho plan se pospuso por cuanto se suscitó en medio del ciclo escolar de su hijo, por lo que solo procuraron viajar a esta ciudad para que se adaptaran, que por razones de índole económica y de estabilidad psicológica de su hijo, dicha idea se retomó, por lo que buscaron una escuela en esta ciudad, pero que por cuestiones imprevistas del propio apelante se quedó sin cupo, teniendo que permanecer en un diverso centro educativo ubicado en otro estado en donde actualmente estudia. Alega que no obstante, su hijo sí tiene reservado su lugar en una escuela ubicada en esta ciudad para el próximo ciclo escolar, constituyendo un hecho futuro cierto que sí va a radicar en Mérida, aunado a que señala que la competencia por razón de territorio es prorrogable y él se sometió tácitamente a la autoridad de esta ciudad, precisando también que si no pudo hacer ninguna manifestación en relación con la excepción de que se trata, fue debido al volumen del expediente. Se propone calificar dichos agravios como inoperantes e infundados, pues la justificación que el apelante expone para no contestar la vista de la excepción de que se trata relativa a que el expediente es muy voluminoso, constituye una simple manifestación que carece de sustento jurídico. Antes bien, en el expediente aparece que el inconforme, dentro del término legal que paralelamente se le concedió para que desahogara dicha vista, sí satisfizo oportunamente una prevención que se le efectuó para que presentara el certificado de estudios actualizado de su hijo, por lo que si no compareció a realizar manifestación alguna en relación con la excepción, es una circunstancia netamente atribuible al apelante. No obstante, teniendo presente que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, aunado a que se encuentran inmersos los derechos de un menor de edad, se debe atender a lo que resulte más benéfico a su interés superior. Entonces, por seguridad jurídica, se determina que los argumentos torales que el apelante expone en esta vía de agravio realmente no tienen un sustento legal para favorecer sus pretensiones. Esto por cuanto el propio apelante reconoce que la residencia de su hijo nunca se estableció en esta ciudad, siendo que aceptó que únicamente viajaban con frecuencia a Mérida y que actualmente se encuentra estudiando en un diverso centro educativo en otro estado, siendo este último el aspecto que propiamente se relacionó en la sentencia interlocutoria para sostener que se actualizaba la regla de competencia antes señalada. Se debe considerar que dicha regla debe prevalecer en esta clase de asuntos al momento de decidir lo conducente en interés
superior de los menores de edad, que debe ser acorde a las propias circunstancias actuales o inminentes debidamente justificadas, no así a eventos futuros de realización incierta, como contrario a lo que dice el apelante, como el que particularmente aduce en el sentido de que tiene planes futuros. De igual modo, no es verídico que se actualice una competencia prorrogable por cuanto exige el mutuo consentimiento de ambas partes, lo que no acontece en el particular. En esas condiciones se valida conforme a derecho y al interés superior del menor de edad lo que el juez del conocimiento determinó, y propongo que se confirme la resolución interlocutoria apelada. Por suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual a favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 155-2024. Seguimos con el TOCA 233-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 31 de enero de 2024, dictado en el expediente 753-2023, diligencia de ejecución voluntaria con tramitación especial del juzgado primero de la unidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. La resolución impugnada es la sentencia en la que se resolvió decretar alimentos a favor de los 2 menores de edad representados por su madre. Se condenó al obligado alimentario a pagar la cantidad de 10,000 pesos mensuales a favor de sus hijos y se ordenó el depósito de 2 meses de pensión como garantía. Después de hacer el análisis respecto a las quejas que tienen por objeto controvertir el monto de la pensión son inoperantes, pues este recurso no resulta ser el momento ni la vía procesal para reclamar que la condena de alimentos es excesiva, ya que en su caso cualquier aumento o disminución debe ser acreditado por la vía contenciosa. Por lo que se refiere a la incorrecta valoración de la información testimonial, primero debe precisarse que no es lo mismo valor probatorio que alcance probatorio. En este caso, la juez fue correcta en la valoración realizada de dicha probanza y en cuanto al alcance de la misma. Esto fue conforme a su prudente arbitrio y a la percepción directa de lo expresado por las personas que fueron testigos, actuando de conformidad con las reglas procesales dispuestas por la ley. Asimismo, la información testimonial desahogada no fue la única probanza con la que la autoridad contó para su decisión, pues en autos del expediente se observan los diversos medios probatorios recabados, valorados y con base en los cuales la autoridad sostuvo el incremento de ingresos que señaló en su sentencia, aunado a que dejó establecido que la capacidad económica no se encuentra restringida únicamente al resto que se reportó en su último centro laboral, sino entendida como la totalidad de los recursos a su alcance para satisfacer sus necesidades materiales y ponerlos al servicio de las necesidades de la parte acreedora, por lo cual resulta infundada esa queja. Por último, le asiste la razón al apelante respecto a la motivación de la garantía de la pensión, por lo que al reasumirse jurisdicción, me gustaría determinar que la garantía deba ser por medio de depósito, por ser aquella que brinda mayor seguridad de pago de alimentos sin necesidad de otros procedimientos, para convertir a dinero la garantía sin que haya sido objeto de queja en los meses que se fijaron en dicho concepto. Por lo anterior, propongo modificar la parte considerativa referente a la garantía y confirmar los puntos resolutivos de la sentencia. El proceso a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, magistrada cuarta. A favor. A favor. Gracias. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor del proyecto, el TOCA 233-2024 se aprueba, modifica la parte considerativa por unanimidad. Seguimos con el TOCA 341-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 11 de marzo de 2024, deducido del expediente 79-2024, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria.
En el proyecto que someto a su consideración, resuelvo respecto del recurso de revocación interpuesto por la parte actora, en la cual esta sala colegiada civil y familiar desecha la apelación pretendida por el inconforme al considerarla frívola e improcedente, por cuanto no existía un perjuicio real que se le haya ocasionado. Contrario a lo argumentado por el recurrente, este órgano colegiado sí motivó y fundamentó su determinación al analizar que el acuerdo que se intentó combatir mediante recurso de apelación no le causaba gravamen alguno al demandante. Asimismo, y conforme a lo establecido en los artículos 51 y 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en la substanciación de los recursos previstos en la norma, el legislador delimitó los casos en que cada uno de ellos es pertinente e impulsó las reglas del trámite respectivo. Asimismo, también facultó a los jueces y a los tribunales a que, con el fin de evitar dilaciones indebidas, desechen de plano todo aquel recurso que estimen notoriamente improcedente. En tal virtud, resultó ajustada a derecho la determinación de este cuerpo colegiado, al haber desechado de plano diverso medio de impugnación, debiendo reiterarse que no se ocasionó gravamen alguno al inconforme. Y en consecuencia, habiendo resultado infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el recurrente, se procede a declarar improcedente este recurso de revocación instado. Secretaria, por favor. Gracias. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, Favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual a favor. Teniendo 5 votos a favor, se declara improcedente el recurso de revocación por unanimidad en el proyecto del TOCA 341 de 2024. Se continúa con el TOCA 243 de 2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 12 de marzo de 2024, deducido del expediente 350 de 2020, procedimiento especial de divorcios y causales del Juzgado Séptimo de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretaria. En 2020, el apelante promovió un procedimiento especial de divorcios incausales a fin de disolver el vínculo que lo unía con la demandada. En su escrito inicial, el recurrente manifestó que desde agosto de ese mismo año sus 3 hijos ya vivían con él. Asimismo, solicitó que se declarara la guardia y custodia de los menores de edad a su favor, que se decretara un régimen de convivencia entre la demandada y sus hijos y que se fijara una pensión alimenticia a cargo de su contraparte de favor de los menores de edad. Seguida la secuela procesal, la juez dictó sentencia definitiva en la que se decretó la guardia y custodia de los menores de edad a favor del recurrente de manera definitiva. Se fijó un régimen de convivencia entre la madre no custodia y los hijos. Se condenó al actor a pagar una pensión alimenticia a favor de la demandada y se declaró terminada la sociedad legal. Y conforme con dicha resolución, el actor interpuso recurso de apelación. No obstante, no presentó escrito de agravios. Por tanto, el recurso de apelación se examinó de forma oficiosa, actuando en suplencia de la queja deficiente en atención al interés superior de los menores de edad involucrados. El proyecto propone modificar la sentencia para los siguientes efectos. Atendiendo el resultado de la evaluación psicológica de la demandada, se canalice a la madre no custodia a terapias psicológicas con la finalidad de que se le instruya en cuanto a competencias parentales. Y, asimismo, toda vez que la juez de primera instancia omitió resolver respecto a la obligación alimentaria de la madre no custodia, debe decretarse una pensión alimenticia a favor de los menores de edad a cargo de ella. Por lo tanto, subrayo, el proyecto propone modificar la sentencia. Procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 243 del 2024.
Siguiendo con la orden de lista, tenemos respectivamente los TOCAS 875-2023 de la ponencia de la magistrada primera y el 158-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, los cuales, en atención a cada uno de los ponentes, han decidido retirarlos para un mayor estudio. Por ello, continuaremos con el TOCA 137-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2023, dictado en el expediente 333-2017, juicio ordinario civil y juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretaria. Como bien comentó, la fecha de la sentencia es el 19 de septiembre de 2023. La resolución impugnada es la que se declaró la improcedencia del juicio ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria, por cuanto los actores no acreditaron su acción. Asimismo, se declaró la improcedencia de la reconvención o contrademanda interpuesta por la parte demandada, por cuanto no había acreditado su acción reconvencional. Después de haber estudiado el proyecto, considero que el primer agravio es inoperante, pues no controvierte la motivación toral de la juzgadora para declarar la improcedencia de la acción reivindicaria, que lo fue, que no podría proceder, pues la acción es real, y en el juicio se acreditó que la posesión que detentaba la demandada era derivada. El segundo también resulta infundado, pues la juzgadora se ciñó a la causa de pedir de los promoventes, es decir, dame los hechos que yo te daré el derecho, pues los propios actores fueron claros al incoar las pretensiones concernientes a la acción de reivindicatoria. En consecuencia, debe decirse que la jueza actuó apegada a derecho al estudiar la acción conforme a los hechos, peticiones y documentos que los propios actores sometieron a su consideración, independientemente de que hubiese declarado la improcedencia de la misma. Asimismo, considero infundados los agravios enderezados por el apelante en el tenor de que debió de proceder su acción reivindicatoria, no obstante que la posesión del predio en litis hubiera sido derivada, pues la demandada negó que así fuera, toda vez que la acción reivindicatoria es de naturaleza real, que compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad, y por lo tanto debe incoarse en contra de quien pretende ser titular de un derecho de esa misma naturaleza sobre el bien materia de la reivindicación, es decir, que se ejercite en contra de quien, a su vez, considera tener un derecho real que la legitima para poseer o disponer de ese bien, ya que será precisamente este derecho el que se oponga a las pretensiones del actor en el juicio y por lo tanto no puede proceder en el supuesto de que se acredite la existencia de una posesión derivada, como es lo que aconteció en el presente caso. Por lo anterior, les propongo confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 137-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 232 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 1 de diciembre de 2023 del expediente 162-2023, juicio ordinario civil, juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, la parte actora promovió un juicio con la finalidad de que se declare la nulidad absoluta de la donación de 110 predios que efectuó uno de los demandados a favor del otro. Asimismo, en lo que aquí nos interesa, la actora solicitó que se efectúen las anotaciones de aviso jurídico en los libros del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán para salvaguardar los derechos e intereses de la sociedad que representa por todo el tiempo que dure el procedimiento. Como respuesta a dicha solicitud, la juez previno a la parte actora para que exhiba las constancias originales de valor catastral actualizado de los bienes inmuebles, motivo del presente asunto, y una vez hecho lo anterior se proveería lo que legalmente corresponda. Contra dicha resolución, la parte actora interpuso recurso de apelación que nos ocupa, expresando un solo agravio que consiste en que la juez excedió en su actuar al solicitarle dichas constancias, además que no fundó ni motivó su determinación, y en analizar si es correcto exigir la presentación de las constancias de valor catastral para acceder a ordenar las anotaciones registrales.
El proyecto propone que le asiste en parte la razón a la sociedad recurrente, pues si bien son necesarias las constancias de valor catastral vigente para fijar una fianza previo a ordenar las anotaciones registrales solicitadas, la parte actuada se encuentra imposibilitada para solicitar dichas constancias, pues es verdad que únicamente el propietario de dichos predios puede hacerlo. Por lo que se propone modificar la parte conducente del acuerdo recurrido para que por medio de oficio la juez le solicite a la Dirección de Catastro correspondiente las constancias de valor catastral vigente de los 110 predios, previo pago de los derechos que se generen a costa de la parte actual. Procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor del proyecto, el toca 232-2024 se aprueba o modifica por unanimidad. Continuamos con el toca 883-2023 de la ponencia magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 25 de octubre de 2023, dictado en el expediente 368-2022, juicio ordinario familiar de juzgado séptimo de unidad familiar, primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene un uso de la voz. Gracias, secretaria. En este juicio, la parte actora solicitó se le reconozca la relación de concubinato que sostuvo con el fallecido. En la sentencia se determinó que con sus pruebas demostró sus pretensiones y por el contrario, la demandada no justificó sus excepciones. En consecuencia, procedió el juicio intentado y se declaró para los efectos legales la relación de concubinato. En sus agravios, la parte apelante atacó la forma de la sentencia en cuanto a que no se estudiaron primero sus excepciones, las pruebas desahogadas y la valoración otorgada por la juzgadora. Señala que hubo más de 3 testigos para cada hecho y que la juzgadora prejuzgó para condenarla. En el proyecto se consideran parcialmente fundados pero insuficientes los agravios. Esto en virtud de que hubieron más de 3 testigos y por lo tanto se analizó lo expresado por los 3 primeros. También se estudió el caudal probatorio y se concluye que la valoración probatoria fue acorde con los términos del Código de Procedimientos Familiares, lo que da como resultado la configuración del concubinato. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad del proyecto del toca 883-2023. Seguimos con el toca 221-2024 de la ponencia magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 2 de febrero de 2024, dictado en el expediente 597-2023, diligencias de curación voluntaria del juzgado quinto de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este asunto, que deriva de unas diligencias de jurisdicción voluntaria con el objeto de que se aprobaran las bases que regirán el divorcio voluntario de los interesados, la juez del conocimiento determinó que, dado que los promoventes no cumplieron en tiempo con la prevención realizada en un preveído previo, es que se llevaba puro y debido efecto el apercibimiento, por lo que se tuvieron por precluidos sus derechos en el procedimiento y se declaró el sobreseimiento de las diligencias. A mi juicio, debemos de declarar esencialmente fundados los agravios en razón de que hacen alusión a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, relativo a la obligación que tienen las autoridades de priorizar la resolución del conflicto sobre formalismos procedimentales, lo cual aduce no se llevó a cabo, lo cual es cierto, aun y cuando se encontraban controvertidos los derechos de un menor de edad. Esto es para mí lo trascendental. Si bien las partes han sido omisas en cumplir con lo que el juez les ordena, lo cual tampoco pues, es
es lo óptimo. Los interesados, sobre todo cuando se tratan de diligencias de jurisdicción voluntaria para un divorcio, pues deben ser ellos los que tengan que asistir a las audiencias, los que estén pendientes de este tipo de situaciones para que se logre llegar a la resolución final. Y pues en ese sentido puedo entender la conducta o la determinación del juez del conocimiento de que al no haberse cumplido con esto, pues determinara precluir los derechos. Pero ante todo siempre están los intereses de menores involucrados, ¿no? Entonces, aquí es donde cobra trascendencia el interés superior del menor, precluirle los derechos y en este sentido dejar, digamos, en el limbo todo lo que corresponde a guardia y custodia y alimentos de un menor de edad, pues eso no es, cuando de hecho ya se está dando una separación entre los interesados, pues no es lo idóneo para el menor, ¿no? Entonces, por lo tanto, propongo que se revoque el auto impugnado, que se continúe el trámite de las diligencias, ahí se hace un cierto apercibimiento a las partes para que vayan, y bueno, para que se concluya el trámite de estas diligencias, actuando sobre todo en beneficio del menor de edad involucrado. Eso es lo que nos debe de importar en este tipo de procedimientos. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto de TOC 221-2024. Perdón. Seguimos con el TOCA 20-2024 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 28 de noviembre de 2023, dictado en los actos del expediente 714-2023, medios preparatorios a juicio del juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso. Gracias. En la resolución impugnada no se admitió la solicitud de medios preparatorios a juicio tendientes a notificar la cesión de derechos de un crédito hipotecario a la parte deudora, por cuanto la indicada hipótesis no está contemplada en el artículo 127 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En sus agravios, la parte actora señala que la vía intentada es la idónea para notificar al deudor de la cesión de derechos de que se trata, de modo que al no haber admitido su instancia, se transgredió su derecho humano al acceso a la justicia. En el proyecto se considera que son esencialmente fundados sus agravios, toda vez que del estudio del escrito de demanda se desprende que lo que realmente pretende el promovente es que se dé a conocer a una persona que él adquirió los derechos de cobro y derechos litigiosos de su crédito, siendo el nuevo cesionario. No obstante de que haya señalado en dicho escrito que promovía medios preparatorios a juicio, pues se dedujo que el objeto del asunto instado es realizar una interpelación judicial para notificar al recién nombrado. Y siendo que en especie no hay litis, al tratarse de una promoción que persigue una actividad unilateral que no implica un actuar parcial de la autoridad que quebrante la igualdad, y ante la clara pretensión del promovente de notificar que es el nuevo cesionario del crédito y derechos litigiosos respecto del predio en cuestión, se propone revocar el auto apelado para efecto de admitir el procedimiento instado, pero no como medios preparatorios de juicio, sino que se admita como diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de llevar a cabo la notificación solicitada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor del proyecto. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 20-2024. Continuamos con el TOCA 801 de 2023 de la ponencia magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 27 de septiembre de 2023, dictado en el expediente 716-2015, juicio ordinario civil del juzgado cuarto mixto civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz.
Muchas gracias, secretaria. Es el TOCA 801, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias. En esta resolución definitiva, el juez del conocimiento determinó la improcedencia de un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción de prescripción positiva con relación a una fracción de superficie que ostenta ocupar en su carácter de dominante al ser propietaria de un tablaje catastral diverso, en virtud de que con sus pruebas no se acreditó la causa generadora de la posesión en concepto de propietario. Por otro lado, se declaró procedente la acción reivindicatoria ejercitada en vía de reconvención al demostrar uno de los demandados que es propietario del predio al cual pertenece dicha fracción de terreno. Los agravios los expresó la parte actora en lo principal, es decir, quien promovió el juicio de prescripción. Se queja de diversas cosas, todo en relación con la improcedencia de su acción. Insiste en que sí demostró la posesión, que el hecho generador de su posesión, que su posesión es de manera pacífica, continua y pública desde hace más de 9 años, que hizo un estudio incorrecto respecto de la documental que presentó, en el sentido de que esta sí es suficiente para tenerla como el título del hecho generador de la posesión en concepto de propietario. Se queja también de que no se hayan estudiado otras pruebas y, bueno, a mi juicio, son infundados los agravios de la parte recurrente. Cuando es ejercida la acción de prescripción, es necesario que la persona juzgadora haga un estudio exhaustivo del escrito integral de demanda para poder discernir qué tipo de posesión se está alegando. En este caso, la parte actora la hizo con base en la buena fe. Como lo hizo con base en la buena fe, era necesario que acreditara el título justo, que es el que se tiene como hecho generador. En este caso se trata de un certificado firmado por autoridades del ejido. Por lo tanto, el juez del conocimiento estuvo en lo correcto al decir que este documento no tiene el alcance pretendido por la parte actora y de esta manera no se puede justificar este elemento de la acción. De ahí que, pues, aunque vaya acreditando otros elementos, el más importante, por decirlo así, o el primero, no fue justificado. Por lo tanto, no puede proceder la acción. De ahí que proponga que se confirme la sentencia. La persona solicitó el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 801-2023. Seguimos con el TOCA 80-2024 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la 84, secretaria, 84. 84. Sí, perdón, gracias, abogada. Relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2023, dictado en los autos del expediente 674 de 2019, procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado sexto de la unidad familiar y primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias. En primera instancia se condenó al actor, que es el padre no custodio, a pagar en concepto de pensión alimenticia mensualmente a la demandada en representación de la hija menor de edad involucrada la cantidad de 3,000 pesos sin centavos moneda nacional. Se fijó como garantía la cantidad de 9,000 pesos, igual moneda nacional, equivalente a 3 meses de pensión alimenticia. Monto que se deberá depositar que deberá depositar el deudor alimentario en el local del juzgado en el término de 10 días hábiles. A partir de que, de la fecha de que quede notificado. Bueno. La madre custodia es quien apela y señala en sus agravios que la juez únicamente pretendió valorar el nivel de capacidad del deudor
como el de una persona que gana el salario mínimo, siendo que es una persona por demás capacitada académicamente, quien ha terminado estudios de nivel licenciatura e incluso niveles de posgrado en una prestigiosa universidad privada del Estado. En el proyecto que se pone a consideración, se toma como referencia la información y la edad, el estado de salud y capacidades físicas del deudor alimentario, las cuales son buenas a dicho del propio actor. Por lo tanto, se propone que se fije como pensión alimenticia mensual a cargo del deudor alimenticia a favor de su hija menor de edad, la cantidad de 4,000 pesos sin centavos moneda nacional, fijándose como una nueva garantía la cantidad de 12,000 pesos sin centavos moneda nacional, que corresponde a 3 meses de pensión alimenticia, la cual deberá ser depositada en el juzgado dentro del término de 30 días naturales siguientes al que sea notificado de esta resolución. Por tanto, el sentido es modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 84-2024. Continuamos con el TOCA 899-2023 de la ponencia magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2023, dictada en el expediente 358-2020, juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. La sentencia impugnada deriva de un juicio ordinario civil de disolución de copropiedad, en el cual se declaró procedente la acción instada, por lo que se ordenó llevar a cabo el remate en subasta pública del predio sujeto a litigio. Cabe señalar que los copropietarios son varios hermanos, siendo la mayoría de los hermanos es la parte actora y una de ellas es la parte demandada y ella es quien apela. A mi juicio debemos de confirmar la sentencia de primer grado por cuanto considero que es infundado el primer agravio que esgrimió, toda vez que si bien es cierto que la juez de origen no hizo mención de manera expresa a unos medios de convicción que hace de referencia que son unas confesiones, no menos cierto es que sí estableció de manera clara que la parte demandada no había perfeccionado la prueba idónea para demostrar la cómoda división del predio de que se trata, que sería una pericial en ingeniería. Se aprecia que en la sentencia se señaló con claridad que solo profesionales con conocimientos técnicos en la materia podían determinar y concluir que sí es cómodamente divisible el predio, puesto que debía considerarse diversas cuestiones como las coordenadas, edificaciones, ubicación material, entre otras, de un modo objetivo y lógico. De esta manera no se le causa un agravio a la parte recurrente con el hecho de que a esas probanzas se les haya otorgado valor probatorio pleno, pero que no se hayan sido referidas en el estudio de la acción, por cuanto de manera indirecta señaló que estas no eran suficientes, no tenían el alcance, puesto que lo que se necesitaba era la pericial antes señalada. Del análisis de la sentencia, me parece que estas pruebas, pues coincido con la juez, realmente no tienen el alcance que se pretende. De ahí que no se le cause tal perjuicio. También son inoperantes en sus agravios en lo relativo a que se dejó de observar que la juez de la causa, en el considerando octavo de la sentencia recurrida, estimó que la parte demandada no había demostrado con prueba pericial cuáles habían sido las mejoras que en concreto se habían realizado en el predio a fin de que aquella estuviera en posibilidad de determinar su naturaleza, es decir, si las mejoras a que se refirió la recurrente en su escrito inicial eran de las consideradas por el artículo 688 del Código Civil como gastos de conservación, porque solo en el caso de que así lo fuera sería procedente el pago respectivo.
Resulta irrelevante que se analice si quedó demostrado en auto si existen mejoras en el predio y que dichas construcciones las haya erogado la ahora recurrente, ya que para proceder a ese análisis, primeramente se debía acreditar la existencia de la obligación y posteriormente hacer lo propio con su exigibilidad. Por lo que en este caso, al no inconformarse con la decisión que tomó la juzgadora de no tener por acreditada que los demandantes tenían la obligación de reintegrarle cantidad alguna a la demandada en concepto de dichos gastos de conservación, es indistinto si se acredita la existencia de las mejoras y quién las realizó, pues continúa firme la parte de la sentencia en la que se estableció que los demandantes no estaban obligados a ellos, ya que incluso en la sentencia combatida se señaló que el numeral 989 del ordenamiento legal antes invocado prohíbe de manera expresa que alguno de los copropietarios pueda alterar el predio sin consentimiento de los demás partícipes de la copropiedad. Esto aún y cuando la mejora resultara benéfica para todos, de donde deriva la importancia de que la demandada cumpliera con la carga de probar sus afirmaciones, lo que no fue así. Por lo tanto, propongo que se confirme la sentencia impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual estoy a favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 899-2023. Seguimos con el TOCA 119-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 16 de enero de 2024, dictado en los autos del expediente 614-2019, vicio ordinario civil, juzgado cuarto civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En esta sentencia se determinó que el predio y los tablajes relacionados, ambos de un municipio en el estado de Yucatán, y que en el juicio de origen se reclamó la nulidad absoluta de la inscripción que existe en el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, como consecuencia de que dicho predio se encuentra sobreinscrito con el tablaje catastral de la misma localidad, tienen un origen y datos registrales distintos. De ahí que la juez de primera instancia sostuviera que el actor estuvo obligado a probar fehacientemente la identidad de ambos inmuebles, para así concluir que en realidad consisten en un mismo inmueble, además de tener un solo origen e historia registral. En esta lógica, la juzgadora concluyó que el actor no probó dichos extremos, pues no ofreció la probanza idónea para el efecto, que es la pericial en ingeniería topográfica, declarando improcedente el juicio. En sus agravios, el apelante, que es la parte actora, alega que el fallo recurrido le causa agravios, pues se dejó de aplicar el artículo 17, párrafo tercero de la Constitución Federal y que tampoco se aplicaron los numerales 305 y 307 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. A mi juicio, entre otros motivos de disenso, a mi juicio son esencialmente fundados estos agravios relacionados con el artículo 17 y por otro lado son inoperantes los agravios, pues del escrito inicial de demanda se tiene que el inconforme planteó como acción principal la nulidad de la inscripción que existe en el mencionado instituto respecto de un predio en el municipio de Concal, refiriendo que se encuentra sobreinscrito con un tablaje catastral de la misma localidad. Esto en vista de que existen 2 inscripciones respecto de un mismo predio, según lo informado por la propia directora del catastro dependiente del referido instituto, siendo que como consecuencia de lo anterior solicitó accesoria o secundariamente que se girara el oficio al instituto antes señalado para la anulación de la inscripción. Entonces, a mi juicio es incorrecto que el actor hubiera demandado la nulidad absoluta de la escritura pública pasada ante la fe de un escribano, por lo que realmente planteó fue su pretensión de que se nulificaran dichas inscripciones efectuadas en la sede administrativa, registral y catastral, y con ello se entiende que quedara como única inscripción vigente la relativa a una escritura pasada ante un diverso notario público. En vista de lo anterior, quedó habilitada la vía contenciosa administrativa para reclamar la cancelación de las inscripciones cuya fuente de reclamo tengan un origen jurídico distinto, como lo es el presente caso, donde la litis se centra en una sobreinscripción o doble registro.
de un mismo predio que el apelante alude como de su propiedad, haciéndose énfasis que esta sala, bueno, más bien yo, corroboramos que la dirección del catastro municipio de Concal es la autoridad legalmente competente para conocer y resolver acerca de la multicitada sobreinscripción que insiste en reclamar el apelante. Destaca la queja de la parte recurrente en relación con que la autoridad jurisdiccional no tomó en consideración lo previsto en el tercer párrafo del artículo 17 constitucional, pues si bien se siguió el proceso, se desahogaron pruebas y se resolvió el fondo del asunto, la resolución que emitió desatendió un presupuesto procesal que es muy importante, que es la competencia, debiendo señalarse que debió privilegiar y señalar que en el caso la acción no es de naturaleza civil y dejarle a salvo sus derechos. Por lo tanto, en mi opinión, se debe de modificar el fallo impugnado a fin de que se declare que la autoridad jurisdiccional no es competente para dictar sentencia, se debe de sobreseer el procedimiento y dejar a salvo los derechos de la parte actora. La persona solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, Por favor. magistrada tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 119-2024. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión y continuando con la ecuatoria tenemos como inciso B la programación de la siguiente sesión ordinaria. Y en atención a la agenda, la próxima sesión se realizaría el día 26 de junio de 2024 a las 10 horas. ¿Están de acuerdo? Sí. Queda establecido que la próxima sesión ordinaria se realizará el día 26 de junio de 2024 a las 10 a.m. Siguiendo con el punto número 3, los asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Ninguno. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Perdón, magistrado Pablo, habíamos platicado de un asunto de la magistrada Patti que a lo mejor nos gustaría hacer un precedente, ¿se acuerda? Pero ahorita se me fue el número. De acuerdo. Sí. El expediente de la magistrada, si mal no recuerdo, es el 818, magistrada Gamboa, que está relacionado igual con el expediente 537 que Sí, sesionamos es hace el un par de semanas 818. en materia civil. Entonces, si les parece, les presentaría una propuesta de presidente sobre la tacha de testigos. Ok. Ujú. A favor. Sí, todos están de acuerdo, que se presente la propuesta y ya le damos para adelante. Ujú. Muy bien. Gracias, Gracias por Eso recordarlo, magistrada. se establece como nuevo precedente al TOCA 818-2023, que es el número, ¿no?, 2 de la lista de la magistrada. Muy bien. Pues bueno, ya asuntos generales ya terminamos. Pues una vez concluidos todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida esta 16ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes.